La luz del amanecer se filtraba entre los picos escarpados de la Sierra Madre Occidental, tiñendo de dorado las montañas de Chihuahua. En ese rincón apartado del norte de México, donde el desierto se encuentra con los bosques de pino, un pequeño grupo de apaches resistía al tiempo y a la historia. Aunque para el gobierno mexicano oficialmente no existían desde 1928, ellos seguían ahí, aferrados a sus tradiciones, ocultos a los ojos del mundo. Yaretsi contemplaba el horizonte desde la entrada de su humilde wikiap, la tradicional cabaña abovedada hecha de ramas y cubierta con pieles. Sus manos temblorosas acariciaban su vientre abultado mientras sentía las primeras contracciones. A sus 19 años, enfrentaba el momento más difícil de su vida, completamente sola. «Ya viene», susurró para sí misma, apretando los dientes para contener el dolor. Su abuela Nana le había enseñado todo sobre los partos. Como mujer apache, debía ser fuerte y dar a luz sin ayuda. Pero el miedo la invadía. No era un nacimiento cualquiera. Su comunidad la había marginado desde que se supo de su embarazo. Un embarazo que rompía todas las tradiciones. Yaretsi había conocido a Miguel, un joven mestizo de un pueblo cercano, durante una de sus salidas secretas al río. Él trabajaba en una pequeña mina de plata y siempre la trató con respeto y dulzura. Ambos sabían que su amor era imposible, pero ninguna tradición pudo contra lo que sentían. Cuando Yaretsi quedó embarazada, Miguel desapareció, posiblemente asustado por la furia que desataría entre los apaches, o quizás presionado por su propia familia. El jefe del grupo, Macá, un anciano de rostro severo, marcado por cicatrices de antiguas batallas, había sido implacable. «Un niño de sangre mezclada traerá desgracia a nuestra gente», sentenció durante la reunión del consejo. «Ya casi no quedamos en de puros. No podemos permitir que nuestra sangre se diluya más». Yaretsi fue relegada al borde del campamento, donde apenas recibía comida y agua suficiente para sobrevivir. Su propia madre, obedeciendo las estrictas reglas tribales, no se atrevía a visitarla más que a escondidas, dejándole algo de comida o hierbas medicinales cuando nadie la veía. Un grito ahogado escapó de su garganta cuando una contracción más fuerte la sacudió. Se arrodilló sobre una manta vieja, tal como le habían enseñado. El suelo bajo ella estaba cubierto de arena del desierto, traída especialmente para este momento, siguiendo la antigua tradición. Las horas pasaron entre dolores cada vez más intensos. El sol alcanzó su punto más alto y comenzó a descender, y con la tarde llegó el momento decisivo. Con un último esfuerzo, Yaretsi dio a luz a un pequeño niño de piel cobriza y cabello negro como el ala de un cuervo. «Mi hijo», murmuró con lágrimas en los ojos, limpiándolo con un trapo limpio que había preparado. «Mi pequeño guerrero». El bebé lloró con fuerza, anunciando su llegada al mundo con un vigor que contradecía todas las maldiciones que habían lanzado sobre él. Yaretsi cortó el cordón umbilical con un cuchillo que había hervido previamente y lo envolvió cuidadosamente en una manta, tal como dictaba la tradición. Según las costumbres apaches, debía guardar el cordón umbilical para enterrarlo al cuarto día, cuando se realizaría la ceremonia de presentación del niño, si es que el consejo permitía tal honor para su hijo mestizo. Normalmente, si el bebé era varón, el cordón se enterraba entre huellas de animales que reflejaran el destino deseado para el niño. Huellas de caballo para un gran guerrero, de ciervo para un cazador hábil. Pero Yaretsi sabía que posiblemente nunca habría tal ceremonia para su hijo. Al anochecer, cuando el bebé dormía plácidamente contra su pecho, la puerta de la cabaña se abrió. Una figura alta y esbelta se recortó contra la luz de la luna. Era Najimana, su hermana mayor, quien se había mantenido distante desde que comenzó el conflicto. «El consejo quiere ver al niño», dijo con voz grave, evitando mirar directamente a su hermana. «¿Para qué?» Yaretsi estrechó a su hijo contra su pecho, protectora.
para rechazarlo formalmente, para expulsarnos. Es la tradición, todo recién nacido debe ser presentado. Con el corazón palpitando de miedo, Yaretsi siguió a su hermana hacia el centro del campamento. Allí, alrededor de una hoguera que proyectaba sombras fantasmales, estaban los ancianos del consejo. Maka ocupaba el lugar central, su rostro más sombrío que nunca. «Trae al niño», ordenó con voz ronca. Yaretsi avanzó con paso inseguro y mostró a su bebé. Los ancianos lo observaron con expresiones indescifrables, evaluando cada detalle de su pequeño rostro. «Como temíamos», murmuró uno de ellos. «No es de sangre pura. No puede crecer entre nosotros», sentenció otro. «Contaminará nuestras tradiciones». Maka levantó una mano para silenciar los murmullos. «Según nuestras leyes más antiguas, un niño sin padre reconocido no tiene lugar en la tribu», declaró. «Al amanecer deberás partir con él o dejarlo en el pueblo más cercano». Las palabras cayeron como piedras sobre Yaretsi. Aunque esperaba el rechazo, escucharlo formalmente la destrozaba. ¿Cómo sobreviviría sola en el mundo exterior, sin habilidades para ganarse la vida entre los mexicanos, sin hablar bien su idioma? De pronto, una voz profunda resonó desde las sombras. «Ese niño tiene padre». Un murmullo recorrió la asamblea mientras todos giraban para ver quién había hablado. De entre las sombras emergió Nokosi, el guerrero más respetado del grupo. Alto, fornido, con el rostro marcado por el sol y cicatrices de honor, Nokosi era conocido por su valentía en la defensa del territorio apache y por mantener vivas las tradiciones de caza y guerra. Nokosi avanzó hasta colocarse junto a Yaretsi, mirando fijamente al consejo. «Ese niño es mi sangre», declaró con firmeza. «Lo reconozco como mi hijo». Un silencio sepulcral cayó sobre la asamblea. Yaretsi miró atónita a Nokosi, incapaz de comprender por qué estaba mintiendo por ella, por qué arriesgaba su posición y respeto en la tribu con tal falsedad. «¡Mientes!», exclamó Maka levantándose. «Todos saben que este niño es fruto de la vergüenza, de la unión con un extranjero». Nokosi no se inmutó. «¿Me llamas mentiroso, anciano?» Su voz era tranquila, pero cargada de peligro. «¿Cuestionas mi honor de guerrero?» La tensión era palpable. Cuestionar el honor de un guerrero como Nokosi era un insulto grave que podía terminar en un desafío a muerte. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó otro de los ancianos con suspicacia. «¿Por qué permitiste que la muchacha fuera deshonrada?» «Porque quería ver la verdadera naturaleza de nuestra gente», respondió Nokosi con amargura. «Ver hasta dónde hemos olvidado los verdaderos valores de los Endi. Nuestros antepasados jamás habrían abandonado a una madre y su hijo a su suerte». Maka, consciente de que la situación podía volverse contra él, buscó una salida diplomática. «Si lo que dices es verdad, entonces el niño debe pasar por las ceremonias tradicionales. Al cuarto día haremos el ritual de presentación, como dicta nuestra costumbre». Nokosi asintió secamente. «Así será. Y yo mismo enterraré su cordón umbilical entre las huellas de los mejores caballos, pues mi hijo será un gran guerrero que mantendrá vivo el espíritu de nuestra gente». La reunión se disolvió lentamente. Yaretsi permaneció inmóvil, sosteniendo a su hijo, hasta que solo quedaron ella y Nokosi junto a la hoguera casi extinta. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué arriesgas todo por nosotros?». Nokosi contempló al bebé, que dormía ajeno a todo el drama que lo rodeaba. «Porque nuestro pueblo está muriendo, Yaretsi», respondió con tristeza. «No por la mezcla de sangre, sino por el odio y el miedo. Nuestros antepasados sobrevivieron adaptándose, no aferrándose al pasado con rigidez». Se acercó y tocó suavemente la mejilla del bebé con un dedo calloso. «¿Cómo se llama mi hijo?», preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Yaretsi dudó un momento antes de responder. Pensaba llamarlo Tasunke, significa su caballo,
en honor a los caballos salvajes que tanto amo. Nokosi asintió con aprobación. Un buen nombre para un guerrero. Pero no es tu hijo, insistió Yaretsi. No tienes por qué cargar con esta responsabilidad. Desde hoy lo es, afirmó Nokosi con determinación. Para la tribu, para el mundo y, si me lo permites, también para mí. Mientras la luna se elevaba sobre las montañas de Chihuahua, Yaretsi sintió que una nueva esperanza nacía en su corazón. Quizás su hijo, contra todo pronóstico, tendría un lugar en el mundo después de todo. Los días pasaron rápidamente y llegó el momento de la ceremonia de presentación. Al amanecer del cuarto día, toda la comunidad se reunió alrededor de un círculo sagrado delimitado con arena fina. En el centro, Nokosi había encendido un pequeño fuego con maderas aromáticas de pino y cedro, cuyo humo se elevaba en espirales hacia el cielo teñido de naranja y púrpura. Yaretsi se presentó con el pequeño Tazunke en brazos, vestida con su mejor ropa, una falda larga adornada con cuentas coloridas y una blusa de algodón que su madre le había entregado secretamente la noche anterior. El bebé estaba envuelto en una manta suave, tejida con fibras naturales. La tensión era palpable. Aunque Nokosi había reconocido al niño como suyo, muchos en la tribu seguían mirando con desconfianza, murmurando entre sí. Yaretsi podía sentir sus miradas clavadas en ella como flechas, pero se mantuvo erguida con la dignidad que su abuela le había enseñado a mantener en los momentos difíciles. Macá, como jefe de la comunidad, presidía la ceremonia. El anciano había aceptado a regañadientes la declaración de Nokosi, pero su rostro aún reflejaba desaprobación. Estamos aquí para presentar a un nuevo miembro de nuestra tribu ante los espíritus y ante nuestros ancestros, comenzó con voz monótona, para que ellos lo reconozcan y lo protejan en su camino por la vida. Nokosi dio un paso adelante, vestido con sus mejores galas de guerrero. Llevaba el pecho descubierto, pintado con símbolos de protección en rojo y negro, y un collar de garras de oso, símbolo de fuerza y valentía. Yo, Nokosi, guerrero de los Ende, presento a mi hijo Tazunke ante nuestro pueblo y ante los espíritus de nuestros antepasados, declaró con voz potente que resonó en todo el campamento. Que crezca fuerte como el roble, veloz como el viento y sabio como las montañas. Se acercó a Yaretsi y tomó al niño en sus brazos con una delicadeza sorprendente para un hombre de su tamaño y fuerza. Con movimientos precisos, elevó al bebé hacia los 4 puntos cardinales, susurrando en cada dirección una oración en la antigua lengua apache que pocos aún dominaban. El chamán de la tribu, un hombre de edad indefinida llamado Mide, se adelantó portando una pequeña bolsa de cuero. De ella extrajo el cordón umbilical que Yaretsi había preservado cuidadosamente, siguiendo las tradiciones. La conexión del niño con su madre será enterrada hoy, anunció el chamán, pero la conexión con su pueblo permanecerá por siempre. Nokosi tomó el cordón y se encaminó hacia un espacio previamente preparado, donde había traído a su propio caballo, un magnífico semental negro como la noche. Con reverencia, hizo que el animal pisara la tierra suelta, dejando marcadas sus huellas. En una de estas huellas, enterró el cordón umbilical, sellando simbólicamente el destino de Tazunke como futuro guerrero y jinete. Que los espíritus de nuestros ancestros y los poderes de la naturaleza guíen tus pasos, hijo mío, proclamó. Que seas tan libre como el viento y tan fuerte como las montañas que nos protegen. Mientras la ceremonia continuaba, Yaretsi observaba con una mezcla de emociones contradictorias. Gratitud hacia Nokosi por su nobleza, tristeza por la ausencia del verdadero padre de su hijo y preocupación por el futuro. ¿Hasta cuándo podría mantenerse esta farsa? ¿Qué pasaría cuando Tazunke creciera y los rasgos mestizos se hicieran más evidentes? Tras la ceremonia formal, siguió una celebración con comida, música y danzas tradicionales. Poco a poco,
Algunos miembros de la tribu se acercaron a conocer al bebé, ofreciendo pequeños regalos, un amuleto protector, un sonajero tallado en madera, una pequeña manta. La aceptación no era completa, pero era un comienzo. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Nokosi se acercó a la cabaña donde Yaretsi descansaba con el pequeño. «Mañana comenzaré a construir una nueva vivienda para ustedes», anunció. «Cerca de la mía, como corresponde». Yaretsi lo miró con incertidumbre. «Nokosi, has hecho más que suficiente. No tienes que seguir con esto». «Un guerrero apache nunca retrocede en su palabra», respondió él con firmeza. «He reconocido a Tasunke como mi hijo ante toda la tribu. Ahora debo cumplir con mis responsabilidades. Pero no es justo para ti. Mereces formar tu propia familia, con una mujer que no traiga complicaciones». Nokosi se sentó frente a ella, su rostro iluminado parcialmente por la tenue luz del fuego. «Yaretsi, hay algo que debes saber», dijo finalmente. «Hace muchos años, yo también amé a alguien que no era de nuestra tribu». La revelación dejó a Yaretsi sin palabras. Nokosi, el guardián de las tradiciones, el guerrero intachable, había pasado por lo mismo que ella. Era una joven yaqui de Sonora, continuó él, con la mirada perdida en los recuerdos. La conocí durante una expedición de caza. Era hermosa, valiente, y me enseñó a ver el mundo de otra manera. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Yaretsi suavemente. Macá era joven entonces, pero ya tenía influencia. Cuando supo de nuestro amor, organizó un grupo para ahuyentarla. La amenazaron. Le dijeron que me matarían si no se alejaba. Su voz se quebró ligeramente. Ella desapareció una noche. Nunca supe si se fue por las amenazas o si le hicieron daño. Ahora Yaretsi comprendía. El acto de Nokosi no era solo compasión, era también redención, una forma de sanar una vieja herida. «Por eso nunca te has casado», murmuró. Nokosi asintió lentamente. «Desde entonces he observado cómo nuestro pueblo se consume en el miedo y el aislamiento. Veo cómo cada generación es más pequeña que la anterior. Pronto no quedará nadie que recuerde nuestras canciones, nuestras historias». Miró al bebé dormido con expresión solemne. «Tasunke representa esperanza, Yaretsi. No porque sea mestizo, sino porque nos recuerda que la vida continúa, que nuestra sangre puede seguir fluyendo en nuevas formas». Un grito desde fuera interrumpió su conversación. Ambos se levantaron de un salto. Nokosi salió primero, protector, con la mano en su cuchillo. Afuera el campamento era un caos. Varias personas corrían hacia la entrada principal, donde un jinete había llegado a toda velocidad. «¡Soldados!», gritaba el joven explorador, apenas recuperando el aliento. «Un destacamento de soldados mexicanos viene hacia aquí». El pánico se apoderó del campamento. Aunque técnicamente no estaban haciendo nada ilegal, las relaciones con las autoridades mexicanas siempre habían sido tensas. Muchos recordaban las historias de sus abuelos sobre las cacerías de apaches, cuando el gobierno ofrecía recompensas por sus cabelleras. Macá rápidamente organizó a la gente. «Mujeres y niños, escondan todas nuestras pertenencias tradicionales. Hombres, prepárense, pero no muestren armas. Aparentaremos ser simples campesinos mexicanos». Era una estrategia que habían usado antes. Al ser tan pocos, habían aprendido a camuflarse, a ocultar su verdadera identidad cuando era necesario. Yaretsi corrió de vuelta a su cabaña, tomó a Tasunke y lo envolvió bien, ocultando su rostro. Debían evitar que los soldados vieran demasiado de cerca al bebé, pues sus rasgos recién nacidos aún delataban su reciente llegada al mundo, lo que podría provocar preguntas incómodas. Nokosi entró apresuradamente tras ella. «No hay tiempo de esconderse», dijo con urgencia. «Ya están demasiado cerca. Debemos enfrentarlos como una familia normal». «¿Una familia?», preguntó Yaretsi confundida. «Tú, yo y Tasunke», explicó Nokosi.
Un matrimonio común con su hijo, nada que despierte sospechas. Antes de que pudiera responder, Nokosi la tomó suavemente del brazo y la guió fuera, hacia la plaza central, donde todos se estaban reuniendo, siguiendo el plan de Macá. Los cascos de los caballos resonaron cada vez más cerca, hasta que finalmente un grupo de 5 soldados mexicanos entró en el claro. El que parecía el oficial al mando, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada inquisitiva, escrutó el asentamiento con suspicacia. «¿Quién está a cargo aquí?», preguntó con autoridad. Macá dio un paso adelante, su español más fluido de lo que muchos esperarían. «Yo soy el responsable, señor oficial. Somos simples campesinos y cazadores. ¿En qué podemos servirle?». El oficial desmontó lentamente, sin dejar de observar los alrededores. «Estamos buscando a un hombre, un minero llamado Miguel Fuentes, desaparecido hace varios meses de Santa Elena». Al escuchar el nombre, Yaretsi sintió que su corazón se detenía. Miguel, el padre de su hijo, el hombre que había desaparecido sin dejar rastro, instintivamente apretó a Tasunke contra su pecho, como si temiera que pudieran arrebatárselo. Nokosi percibió su tensión y se acercó más a ella, colocando protectoramente un brazo alrededor de sus hombros. «¿Un minero?», respondió Macá con fingida ignorancia. «No hemos visto a ningún forastero por estas montañas en mucho tiempo». El oficial no parecía convencido. Su mirada recorrió a los presentes hasta detenerse en Yaretsi y el bulto que sostenía en brazos. «¿Un bebé?», preguntó, acercándose. «No es común ver niños tan pequeños en lugares tan apartados». Nokosi se interpuso sutilmente entre ellos. «Mi hijo, señor. Nació hace pocos días». El oficial miró alternativamente a Nokosi y Yaretsi, evaluándolos. «¿Su hijo? Felicidades entonces», dijo, aunque su tono sugería que no estaba completamente convencido. Uno de los soldados, más joven e impetuoso, se acercó al oficial y murmuró algo en su oído. El oficial asintió y volvió a dirigirse a Macá. «Tenemos información de que este Miguel Fuentes frecuentaba esta zona. Su familia está desesperada por encontrarlo. Era el único sostén de su madre viuda y sus hermanos menores». Estas palabras golpearon a Yaretsi como un puñetazo. ¿Miguel tenía una familia que dependía de él? Nunca le había hablado de ello. «Lo lamento por su familia», respondió Macá con calma, «pero como le dije, no hemos visto a ningún forastero». El oficial pareció aceptar finalmente la respuesta, aunque con evidente reticencia. «Bien, pero estaremos vigilando esta zona. Si ven algo o a alguien sospechoso, es su deber como mexicanos informar a las autoridades». Con esa advertencia apenas velada, el oficial montó nuevamente y con un gesto ordenó a sus hombres dar media vuelta. En pocos minutos, el grupo de soldados se perdió entre los árboles, dejando tras de sí una estela de polvo y preocupación. El alivio colectivo fue palpable cuando se confirmó que los soldados se habían alejado lo suficiente. Sin embargo, para Yaretsi, la visita había abierto una herida que apenas comenzaba a sanar. Esa noche, cuando la calma regresó al campamento, Yaretsi se acercó a Nokosi, que vigilaba en la entrada de la aldea. «¿Crees que volverán?», preguntó con Tasunke dormido en sus brazos. «Probablemente», respondió él, «pero no por nosotros. Buscan respuestas sobre Miguel». Yaretsi respiró hondo antes de hacer la pregunta que la atormentaba. «¿Crees que le pasó algo malo? A Miguel, quiero decir». Nokosi meditó antes de responder. «Las montañas guardan muchos secretos, Yaretsi. Algunos hombres simplemente desaparecen». «Tenía una familia», murmuró ella. «Una madre, hermanos. Nunca me lo dijo». «Los hombres que ocultan partes de su vida rara vez son dignos de confianza», respondió Nokosi con cierta dureza. Yaretsi bajó la mirada hacia su hijo, que dormía ajeno a todo. «Tasunke merece saber la verdad algún día, sobre su verdadero padre». Nokosi asintió lentamente. «Y la sabrá»,
cuando sea el momento adecuado. Pero hasta entonces, miró directamente a los ojos de Yaretsi. Yo seré todo el padre que necesite. Bajo el manto estrellado del cielo de Chihuahua, con el viento susurrando entre los pinos, Yaretsi sintió que algo nuevo comenzaba a nacer en su corazón, algo tan inesperado como bienvenido, la posibilidad de un futuro distinto al que había imaginado, quizás incluso mejor. Los años pasaron con la cadencia propia de las montañas, donde el tiempo parece fluir de manera diferente. Tasunke creció fuerte y saludable, mostrando desde pequeño una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. A los 5 años ya montaba su propio pony, un regalo de Nokosi, y conocía los nombres de todas las plantas medicinales que Yaretsi le enseñaba durante sus caminatas por el bosque. La vida en la pequeña comunidad apache había encontrado un nuevo equilibrio. Aunque algunos ancianos, especialmente Maka, seguían manteniendo cierta distancia con el niño y su madre, la mayoría de la tribu había llegado a aceptarlos. Nokosi cumplió su palabra, convirtiéndose en un padre dedicado que enseñaba a Tasunke todas las habilidades tradicionales: rastrear animales, fabricar armas, montar a caballo como los antiguos guerreros y, sobre todo, entender y respetar la naturaleza como lo hacían sus antepasados. Yaretsi y Nokosi habían desarrollado un vínculo profundo basado en el respeto mutuo y el cariño. Aunque no se habían casado formalmente, vivían como una familia, compartiendo las responsabilidades y alegrías de criar a Tasunke. Con el tiempo, los sentimientos de Yaretsi hacia Nokosi habían florecido en un amor tranquilo pero firme, diferente a la pasión juvenil que había sentido por Miguel, pero no menos valioso. Una tarde de verano, mientras Nokosi enseñaba a Tasunke a tallar una pequeña figura en madera de pino, un jinete llegó al campamento a toda velocidad. Era uno de los jóvenes guerreros que hacían guardia en las fronteras de su territorio. «Extraños», anunció desmontando de un salto. «Un grupo grande se acerca desde el sur». La noticia provocó la habitual conmoción. Desde aquella visita de los soldados años atrás, la comunidad había sido más cautelosa, enviando regularmente exploradores para vigilar los alrededores. Nokosi dejó a Tasunke al cuidado de Yaretsi y se reunió con Maka y otros guerreros para decidir cómo proceder. «¿Soldados?», preguntó Maka, cuyo rostro mostraba ahora más arrugas, pero la misma determinación de siempre. «No», respondió el mensajero. «Son civiles, un grupo de hombres, mujeres y niños. Parecen estar buscando algo o a alguien. Llevan equipaje y herramientas». Maka y Nokosi intercambiaron miradas preocupadas. Los forasteros rara vez traían buenas noticias. «Saldré a su encuentro con 2 guerreros», decidió Nokosi. «Averiguaremos qué buscan antes de que se acerquen más». Mientras los hombres se preparaban, Yaretsi sentía un inexplicable nudo en el estómago. Algo en esta situación le resultaba inquietantemente familiar. «Quiero ir contigo», le dijo a Nokosi cuando éste regresó a buscar su cuchillo. «Es peligroso», respondió él sorprendido por la petición. «Quédate con Tasunke. Mi hermana puede cuidarlo. Tengo un presentimiento sobre estos visitantes». Nokosi la miró fijamente, reconociendo en sus ojos esa determinación que había aprendido a respetar. «Está bien», cedió finalmente, «pero permanecerás detrás de nosotros en todo momento». Yaretsi asintió y rápidamente hizo los arreglos necesarios. Besó a Tasunke en la frente, prometiéndole regresar pronto, y se unió a la pequeña partida que ya se alejaba del campamento. Cabalgaron durante casi 1 hora, siguiendo las indicaciones del explorador, hasta que divisaron al grupo de forasteros que acampaba cerca de un pequeño arroyo. Eran unas 15 personas, principalmente hombres de aspecto rudo, probablemente mineros o buscadores de fortuna, pero también había algunas mujeres y un par de niños. Nokosi ordenó detenerse a una distancia prudente, ocultos entre los árboles, para observar mejor.
Parecen mineros, murmuró uno de los guerreros. Quizá buscan plata o cobre, o están perdidos, añadió otro. Este no es camino hacia ningún pueblo. Yaretsi escudriñaba los rostros de los forasteros buscando algo, aunque ni ella misma sabía qué. De pronto, su corazón dio un vuelco. Entre los hombres que conversaban alrededor de una fogata improvisada, reconoció un perfil que había tratado de olvidar durante años. Miguel. «Es él», susurró, aferrándose instintivamente al brazo de Nokosi, el padre de Tasunke. Nokosi siguió su mirada y tensó la mandíbula al comprender. El hombre era de estatura media, complexión fuerte, con el rostro curtido por el sol y el trabajo duro. Nada en su apariencia resultaba extraordinario, y sin embargo, había cambiado el destino de todos ellos con su breve paso por la vida de Yaretsi. «¿Estás segura?», preguntó Nokosi, su voz apenas un susurro. Yaretsi asintió, incapaz de apartar la mirada. Miguel parecía más delgado de lo que recordaba, con algunas canas prematuras en las sienes, pero era inconfundiblemente él. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los guerreros, ajeno al drama personal que se desarrollaba. Nokosi respiró profundamente, recuperando su compostura. «Nos acercaremos como viajeros comunes. Averiguaremos qué buscan en nuestras tierras». Antes de que pudieran moverse, Yaretsi lo detuvo. «Nokosi, espera. Yo no sé si estoy preparada para enfrentarlo». La mirada de Nokosi se suavizó al encontrarse con la suya. «No tienes que hacerlo. Puedes quedarte aquí». Yaretsi negó con la cabeza. «No, debo saber por qué ha vuelto. Por Tasunke». Con determinación renovada, los 4 jinetes salieron de entre los árboles y se acercaron al campamento de los forasteros. Su llegada causó inmediata alarma. Varios hombres se levantaron, algunos llevando la mano a sus armas. «Venimos en paz», anunció Nokosi en español, levantando una mano. «Somos de las montañas cercanas y vimos su fuego». Un hombre mayor de barba blanca, aparentemente el líder del grupo, dio un paso adelante. «Son bienvenidos entonces. Somos mineros de Santa Elena. Estamos buscando a alguien». Miguel, que había estado de espaldas, se giró al escuchar las voces. Cuando sus ojos se posaron en Yaretsi, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Yaretsi», murmuró lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Un silencio tenso cayó sobre el campamento. El hombre de barba blanca miró alternativamente a Miguel y a los recién llegados. «¿Conoces a esta mujer, Miguel?», preguntó con evidente sorpresa. Miguel asintió lentamente, sin apartar la mirada de Yaretsi. «Sí, don Sebastián, es la mujer de la que le hablé». Nokosi desmontó con movimientos deliberadamente lentos, ayudando luego a Yaretsi a hacer lo mismo. Los otros 2 guerreros permanecieron a caballo, vigilantes. «Parece que nos ahorramos mucha búsqueda», comentó don Sebastián. «Vinimos buscando a los apaches de estas montañas, y ellos vienen a nosotros». «¿Por qué nos buscan?», preguntó Nokosi, posicionándose sutilmente entre Yaretsi y los forasteros. Miguel dio un paso adelante, visiblemente nervioso. «Yo les pedí que me ayudaran. He estado buscando a Yaretsi durante años». Yaretsi sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Años? ¿Miguel la había estado buscando?» «Desapareciste», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Me dejaste sola cuando más te necesitaba». El rostro de Miguel se contrajo en una expresión de dolor. «No por elección, Yaretsi. Fui atacado cuando regresaba a verte. Unos bandidos me dejaron por muerto en un barranco. Cuando me encontraron, estaba tan malherido que pasé meses recuperándome». Don Sebastián intervino. «Es verdad, señora, yo mismo lo encontré, más muerto que vivo. Desde que pudo hablar de nuevo, no ha dejado de buscarte». Yaretsi no sabía qué pensar, qué sentir. Años imaginando que Miguel la había abandonado deliberadamente. Años construyendo una nueva vida con Nokosi y Tasunke. ¿Por qué ahora?
preguntó, encontrando finalmente su voz. Han pasado 5 años, porque finalmente encontré a alguien que te había visto, respondió Miguel. Un cazador que comercia con tu gente mencionó a una joven apache con un niño de ojos claros. Al mencionar al niño, Yaretsi instintivamente buscó la mano de Nokosi, quien la tomó con firmeza, ofreciéndole su apoyo silencioso. Miguel notó el gesto y su mirada se desplazó hacia Nokosi, evaluándolo. ¿Tienes un hijo?, preguntó directamente a Yaretsi, con una mezcla de esperanza y temor. Antes de que pudiera responder, don Sebastián sugirió: quizás deberíamos hablar más cómodamente. La noche se acerca y tenemos comida para compartir. Tras una breve consulta, Nokosi aceptó la invitación, aunque envió a uno de los guerreros de vuelta al campamento para informar a Macá sobre la situación. Mientras compartían una cena tensa alrededor del fuego, Miguel explicó su historia con más detalle. Después del ataque, había sido rescatado por don Sebastián, un minero próspero que lo había acogido en su casa durante su recuperación. Al enterarse de su historia de amor con una joven apache y el hijo que esperaban, don Sebastián, que había perdido a su propia familia años atrás, se conmovió y prometió ayudarlo a encontrarlos. He recorrido cada montaña, cada valle, explicó Miguel. Pregunté en cada pueblo, a cada viajero, hasta que hace 3 semanas ese cazador me habló de ti y de un niño que podría ser mi hijo. Yaretsi escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Parte de ella quería creerle, otra parte se resistía. Miró a Nokosi, buscando alguna señal, pero su rostro permanecía impasible, aunque ella conocía lo suficiente sus expresiones para saber que estaba conteniendo una tormenta interior. «Tengo un hijo», confirmó finalmente Yaretsi. «Se llama Tasunke. Tiene 5 años». Los ojos de Miguel se iluminaron. «Mi hijo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «¿Cómo es? ¿Se parece a mí?» «Tiene tus ojos», respondió Yaretsi con sinceridad, «y tu sonrisa, pero es un niño apache en todo lo demás. Fuerte, valiente, conectado con la tierra y nuestras tradiciones». «Quiero conocerlo», declaró Miguel con determinación. «Tengo derecho a conocer a mi hijo». Fue entonces cuando Nokosi rompió su silencio. «Tasunke ya tiene un padre», dijo con voz firme, pero controlada. «Yo lo he criado desde que nació. Yo lo he enseñado a montar, a cazar, a respetar nuestras tradiciones. Yo he estado ahí cada día de su vida». Miguel lo miró sorprendido, luego dolido y finalmente furioso. «¿Te casaste con ella? ¿Reclamaste a mi hijo como tuyo?» «Lo reclamé cuando nadie más lo quería», respondió Nokosi sin elevar la voz. «Cuando tu ausencia dejó a Yaretsi y al niño vulnerables al rechazo de nuestra propia gente». La tensión crecía por momentos. Don Sebastián, percibiendo el peligro, intervino nuevamente. «La noche no es buena consejera, amigos. Quizás deberíamos descansar y continuar esta conversación mañana con las mentes despejadas». Yaretsi asintió, agradecida por la interrupción. «Volveremos a nuestro campamento esta noche», dijo, levantándose. «Mañana pueden acercarse para hablar con nuestro consejo». Miguel pareció querer protestar, pero don Sebastián puso una mano en su hombro, conteniéndolo. «Es lo mejor, Miguel. No fuerces las cosas». El regreso al campamento apache fue silencioso. Ni Yaretsi ni Nokosi encontraban palabras para expresar el torbellino de emociones que los embargaba. Solo cuando estuvieron cerca de su hogar, Nokosi detuvo su caballo y esperó a que Yaretsi se pusiera a su altura. «Pase lo que pase mañana», dijo con voz grave, «quiero que sepas que estos años contigo y con Tasunke han sido los mejores de mi vida». Yaretsi sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. «Nokosi, yo...» «No digas nada ahora», la interrumpió suavemente. «Piensa en lo que realmente quieres, en lo que es mejor para Tasunke». Al llegar al campamento, encontraron a Macá y al consejo esperándolos.
La noticia de la llegada de forasteros, y especialmente de un hombre que reclamaba ser el padre de Tasunke, había corrido como fuego por la pequeña comunidad. Yaretsi fue directamente a ver a su hijo, que dormía plácidamente en su cabaña, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Lo contempló a la luz de las brasas, reconociendo en su rostro infantil los rasgos mezclados de dos mundos, de dos hombres. «¿Qué debo hacer?», susurró para sí misma, acariciando suavemente el cabello negro de su hijo. La mañana llegó demasiado pronto. Yaretsi apenas había dormido, atormentada por decisiones imposibles y recuerdos contradictorios. Tasunke despertó con su habitual energía, ansioso por comenzar otro día de aventuras con Nokoshi. «¿Dónde está papá?», preguntó mientras desayunaban. «Prometió enseñarme a hacer trampas para conejos hoy». Yaretsi sintió que su corazón se encogía al escuchar cómo su hijo se refería a Nokoshi. «Está con el consejo, pequeño. Hoy tendremos visitas especiales». «¿Visitas? ¿Quiénes?». Antes de que pudiera responder, escucharon voces fuera. Los forasteros habían llegado. Tasunke corrió entusiasmado hacia la entrada, siempre curioso ante cualquier novedad. Yaretsi lo siguió apresuradamente, temerosa del encuentro que estaba a punto de producirse. En el centro del campamento, Miguel y don Sebastián, acompañados por dos hombres más, conversaban con Macá y Nokoshi. Cuando Miguel vio al niño acercarse, se quedó inmóvil, como si hubiera visto una aparición. Tasunke se detuvo junto a Nokoshi, tomando instintivamente su mano, observando con curiosidad a los recién llegados. «Buenos días», saludó educadamente como le habían enseñado. «Soy Tasunke». Miguel se arrodilló lentamente para quedar a la altura del niño, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. «Hola, Tasunke», respondió con voz temblorosa. «Me llamo Miguel». Algo en la intensidad de su mirada hizo que el niño se pegara más a Nokoshi, buscando seguridad. «¿Por qué me mira así?», preguntó, confundido. Nokoshi acarició la cabeza del niño con ternura. «Es un viejo amigo, Tasunke. Ha venido de muy lejos». Miguel se incorporó lentamente, sin apartar la mirada del niño. «Es igual a ti», le dijo a Yaretsi, que se había acercado, «pero tiene mis ojos». Macá, percibiendo la incomodidad de la situación, intervino con autoridad. «El consejo hablará con ustedes en privado», anunció. «Tasunke, ve con tu tía Najimana mientras los adultos conversamos». El niño obedeció a regañadientes, no sin antes abrazar a Nokoshi y susurrarle al oído. «No olvides lo de las trampas para conejos, papá». Miguel cerró los ojos al escuchar esas palabras, como si le hubieran asestado un golpe físico. La reunión con el consejo fue larga y difícil. Miguel presentó su caso con pasión, reclamando su derecho a conocer a su hijo, a formar parte de su vida. Explicó cómo había buscado incansablemente a Yaretsi durante años, cómo el pensamiento de su hijo lo había mantenido vivo durante su recuperación. Nokoshi, por su parte, habló con la dignidad y serenidad que lo caracterizaban. No negó el derecho de Miguel como padre biológico, pero enfatizó el vínculo que había formado con Tasunke y cómo arrancar al niño de la única vida que conocía podría ser devastador para él. Yaretsi escuchaba a ambos, desgarrada entre dos verdades, entre dos amores de naturaleza muy distinta. Finalmente, cuando todos habían hablado, Macá se dirigió a ella. «Es tu hijo, Yaretsi, y tú eres nuestra hermana. La decisión debe ser tuya». Un silencio sepulcral cayó sobre la asamblea. Todos los ojos se volvieron hacia ella esperando. Yaretsi cerró los ojos, buscando en su corazón la respuesta correcta. Cuando los abrió de nuevo, su mirada reflejaba una determinación serena. «Tasunke es un niño apache», comenzó. «Ha crecido entre estas montañas, aprendiendo nuestras tradiciones, nuestras historias. Su espíritu pertenece a este lugar». Miguel palideció, interpretando estas palabras como un rechazo. «Pero también lleva sangre mexicana en sus venas».
continuó Yaretsi, y tiene derecho a conocer esa parte de su herencia. Se volvió hacia Miguel. No te negaré el derecho a conocer a tu hijo, Miguel, pero tampoco arrancaré a Tasunke del único hogar que ha conocido, de la familia que lo ha criado. Miró entonces a Nokosi, cuyos ojos oscuros la miraban con una mezcla de orgullo y resignación. Propongo esto. Miguel, si realmente quieres ser parte de la vida de Tasunke, deberás hacerlo en nuestros términos. Vivirás cerca, aprenderás nuestras costumbres, ganarás la confianza del niño gradualmente, y con el tiempo, cuando Tasunke sea mayor, él mismo decidirá qué relación quiere tener contigo. Don Sebastián, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, intervino. Es una propuesta justa, y puedo ofrecer algo que quizás ayude. Mis minas necesitan trabajadores, y tengo tierras donde podrían establecerse cerca de aquí. Podríamos construir un puente entre ambos mundos, en beneficio del niño. Miguel parecía desgarrado entre la frustración y la esperanza. ¿Y nosotros?, preguntó a Yaretsi. ¿Qué hay de lo que una vez sentimos? Yaretsi respiró profundamente antes de responder. Lo que sentimos fue real, Miguel, pero los años han pasado y mi corazón ha encontrado un nuevo camino. Miró a Nokosi y en ese momento ambos comprendieron la profundidad del vínculo que habían forjado, más allá de la conveniencia o el deber. Mi lugar está con Nokosi, declaró con firmeza. Él no solo ha sido un padre para Tasunke, sino un compañero para mí en los momentos buenos y en los difíciles. El dolor en el rostro de Miguel era evidente, pero también había comprensión. Finalmente asintió. Acepto tus términos, Yaretsi. No porque sean fáciles, sino porque demuestran que has criado a nuestro hijo con sabiduría y amor. Y eso es lo que cualquier padre desearía. Los días siguientes fueron de ajuste y adaptación. Don Sebastián, revelando una generosidad inesperada, ofreció establecer un pequeño asentamiento a mediodía de camino de la comunidad apache, donde Miguel y algunos mineros trabajarían vetas recién descubiertas. Este arreglo permitiría visitas regulares pero controladas. Tasunke, con la adaptabilidad propia de los niños, aceptó con curiosidad la noticia de que Miguel era su padre biológico. Para él era como descubrir un nuevo amigo, alguien que tenía historias diferentes que contar, habilidades distintas que enseñar. Su lealtad hacia Nokosi nunca flaqueó. Para Tasunke simplemente tenía la suerte de tener dos padres en lugar de uno. Una tarde, semanas después de estos acontecimientos, Yaretsi y Nokosi observaban a Tasunke practicando con un pequeño arco que Miguel le había regalado. El niño mostraba la misma determinación al aprender esta nueva habilidad que al dominar las técnicas apaches que Nokosi le enseñaba. Es asombroso cómo encuentra equilibrio entre ambos mundos, comentó Yaretsi, como si siempre hubiera sabido que pertenece a los dos. Nokosi asintió, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro normalmente serio. Quizás ese es su destino, ser un puente, no una división. Yaretsi tomó la mano de Nokosi entre las suyas. Hay algo que nunca te he dicho claramente, aunque creo que lo sabes. Nokosi la miró expectante. Te amo, Nokosi. No por lo que hiciste por nosotros, sino por quién eres, por tu valentía, tu honor, tu compasión. Los ojos del guerrero brillaron con emoción contenida. Y yo te amo a ti, Yaretsi, desde hace más tiempo del que te imaginas. Se inclinó para besarla suavemente, un gesto que rara vez se permitían en público, según las discretas costumbres apaches. ¿Crees que Tasunke estará bien?, preguntó Yaretsi, mirando a su hijo que ahora corría tras una flecha perdida. ¿Con esta vida entre dos mundos? Nokosi observó al niño, evaluando su pregunta. Míralo, respondió finalmente. Tiene tu fortaleza, la determinación de Miguel y espero que algo de mi paciencia. Pero sobre todo, tiene algo único,
la capacidad de ver más allá de las divisiones que los demás creamos. Yaretsi apoyó su cabeza en el hombro de Nokosi, sintiendo una paz que había creído imposible semanas atrás. Cuando nació, temí que sería rechazado por todos, confesó. Y ahora tiene no solo una familia, sino dos. No solo una cultura, sino la riqueza de ambas. Quizás esa es la lección en todo esto, reflexionó Nokosi, que lo que parecía una debilidad, ser de sangre mezclada, se convirtió en su mayor fortaleza. A lo lejos, Maka observaba la escena, el niño jugando, la pareja unida, la promesa de continuidad para un pueblo que había estado al borde de la extinción. El anciano jefe, que tanto se había resistido al cambio, comenzaba a comprender que la supervivencia de los apaches no vendría del aislamiento, sino de su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. En las montañas de Chihuahua, mientras el sol se ponía tras los picos escarpados, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia donde las antiguas divisiones entre pueblos empezaban a difuminarse, donde un niño nacido entre dos mundos podría crecer para ser un puente entre ellos, y donde el amor, en sus múltiples formas, demostraba ser más fuerte que el miedo y los prejuicios. Tasunke, el niño que una vez fue rechazado por la tribu, corría ahora libre bajo el cielo infinito, llevando en su sangre y en su corazón la promesa de un futuro donde las diferencias no dividirían, sino que enriquecerían a todos aquellos lo suficientemente valientes para abrazar la complejidad de la vida y el mestizaje de culturas que define la verdadera esencia de México.